Noches, estimados alumnos. En la noche de hoy estaremos hablando acerca del endoso de los títulos valores y para ello entonces tocaremos varios asuntos entre los que estará la definición, las partes, las modalidades, etcétera. Encontraremos entonces también un desarrollo bastante amplio de todas estas materias, las posibilidades que nos da la ley y también de algunas otras que tienen que ver con asuntos bancarios. Empecemos. El endoso. En su definición, el endoso es el medio en que se transmiten los títulos nominativos o a la orden. Y esto se materializa con la firma. Entonces acá encontramos algunos criterios de los que debemos hablar, algunas definiciones. Títulos nominativos, títulos a la orden. Y nos falta otro, que es el título del portador. Entonces queremos descartar de una forma inmediata ese título al portador, como quiera que el título al portador, pues sencillamente se hace el traslado con la entrega. Por lo tanto no requiere ningún tipo de endoso, porque al llamarse al portador, aquel que tenga el título se presenta ante el deudor y el deudor tendrá que pagarle. Por lo tanto, este título al portador pues no entrará dentro de la clasificación de los endosos. Pero también podremos considerarlo en el sentido que nos indica la norma, el artículo 654 del Código de Comercio, y procederé a leerlo. Diversas clases de endoso. Artículo 654. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con el nombre de él, con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Cuando el endoso exprese el nombre del endosatario, será necesario el endoso de este para transferir legítimamente el título. El endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. A falta de firma, el endoso será inexistente. Entonces, como acá podemos ver en la norma, lo que nos va a indicar es que si yo estoy en presencia de un título valor que es pago al portador y le pongo un endoso, entonces entenderemos que es un endoso en blanco. Y para eso repito cuál es entonces su definición. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en el se incorpora. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un título al portador y se le agregó la firma a manera de endoso en blanco, como lo tendríamos que considerar, pues lo que tendríamos que hacer simplemente es poner el nombre para que de esta manera yo lo pueda cobrar. En cualquier caso, no es conveniente un título al portador, pues que se le agregue un endoso, ya que la forma de transmisión del dominio del título solamente es con la entrega, más no se requiere la firma de ningún tipo. Listo, habiendo excluido entonces los títulos al portador de los endosos, entonces tendremos que referirnos a esos que son nominativos y a esos que son a la orden. Y por lo tanto, vamos a revisarlos a la luz del Código de Comercio. Nominativos, artículo 648. El título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que se llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. La transferencia de un título nominativo por endoso dará el derecho al adquiriente para obtener la inscripción de que se trata en este artículo. Título nominativo. Eso quiere decir o tiene como característica principal en que no solamente debe estar contenido el derecho en el título, sino que también debe hacerse en la inscripción en libros que tenga la persona que emitió el título. A manera de ejemplo, o como lo podemos nosotros notar, entonces será nominativo, por ejemplo, las acciones, que las acciones no solamente tendrán que ser endosadas, sino que también se debe conservar un registro en los libros de la empresa.
Y dado el caso en el que el registro en los libros de la empresa no se dé, no se tenga, entonces como tenedor del título valor acción, yo podría exigirle a un juez que me inscriban en ese libro, como quiera que para poder tener el pleno desarrollo de mis derechos contenidos en el título, pues necesito estar allí registrado. Entonces ya encontramos que la transmisión de los títulos nominativos, o sea, esos que tienen un registro en un libro que lleva el emisor, pues será a través de endoso. Ahora miremos los que son a la orden. Estos a la orden los encontramos en el artículo 651 del Código de Comercio. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agregue la cláusula a la orden, o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación específica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 648. Eso quiere decir que los títulos que son a la orden, o sea, páguese a la orden de, es decir, cuando llegue esta persona, páguele a él, estos serán transmitidos mediante endoso. Y vamos entonces a verlo un poco más práctico. Yo suscribo el título y digo páguenle a Pepito. Pepito entonces tendrá que ir con ese título y presentarlo en su momento a quien le va a pagar. Puedo ser yo o puede ser un tercero, ¿no? O sea, acuérdense que acá podría operar un mandato. Entonces, puedo decirme a mí mismo, oiga, cuando venga Pepito, pues páguele. O puedo decirle a un tercero, digamos a Carlos, Carlos, cuando vaya Pepito y le cobre el dinero, por favor, páguele. Listo. Como está a la orden de Pepito, entonces Pepito no puede esperar el tiempo, no puede esperar el año o no puede esperar 8 meses y Pepito decide hacer un tipo de operación con ese título. Pepito necesita liquidez y tiene metido dentro de ese título un montón de dinero. Bueno, ¿y por qué no hacerlo? Pepito lo que tendrá que hacer entonces es ese título endosarlo y de esa manera esa persona que recibe el título ahora es la persona acreditada para cobrar y Pepito entonces habrá obtenido unos recursos de dinero que necesitaba para solventar alguna situación. Esa transmisión que acabamos de hacer se tendría que realizar mediante endoso, porque el titular del derecho es Pepito y para hacer la disposición del mismo entonces tuvo que haber firmado entregándole el derecho a otra persona, a un tercero. Entonces encontramos que el endoso es la forma de transmitirlo. En esta norma del 651 tenemos también la remisión al 648. Y eso quiere decir que nosotros tenemos unos niveles de transmisión de los títulos, que lo vimos en anteriores sesiones. ¿Cómo transmitimos un título que es al portador? Sencillo. Tengo el título y lo presento para cobrar. Solamente dos requisitos y a través de teoría de la apariencia, pues sé que debo pagarle a esa persona. Tiene el título y me lo exhibe. Punto. Si estamos hablando del portador, entonces agregamos un requisito adicional. Entonces, tengo el título, me lo exhibe, pero también el endoso. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando estamos en presencia de ese título que es a la orden, entonces me lo tiene que portar, me lo tiene que exhibir y tiene que tener el respectivo endoso. Y si vamos a un nominativo, entonces encontramos ahora ya 4 requisitos. El primero que lo tenga, el título en físico en la mano. El segundo que lo exhiba para su ejercicio del derecho. El tercero que esté endosado. Y el cuarto será la inscripción en los libros. Quiere decir que en la medida en la que se va ampliando esta posibilidad de negociar con los títulos, pues también agregaré unos requisitos adicionales para poder transmitir el derecho. Repasemos nuevamente. A la orden sería 2 requisitos: tener el título y exhibirlo para el pago. Perdón, retomemos. Al portador.
exhibirlo y presentarlo, tenerlo y presentarlo para el pago. A la orden tendría entonces que tenerlo en la mano, exhibirlo y estar endosado. Y nominativos, entonces será tener el título, exhibirlo, tener el endoso y tener el registro en libros. Esa es la manera en la que nosotros haremos el endoso. Ahora, algo que es muy importante es que no existe un endoso sin la firma. Es el requisito esencial del endoso. Por lo tanto, si nosotros encontramos un título que tenga una inscripción, pero que no esté firmado, entonces no tengo endoso. Diferente a si está firmado y no tengo la inscripción. Porque si está firmado, yo reconocería el endoso y lo que tendría que hacer eventualmente es rellenar con lo que me ha dicho la ley. Para el caso, repito nuevamente el artículo 654 para que de esta manera lo entendamos. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Por lo tanto, si yo recibiera un título, el cual tiene las firmas, pero no tiene la inscripción de los derechos, pero yo ya lo recibí, entonces podría rellenar los campos hacia arriba diciendo o agregando mi nombre o agregando el nombre de un tercero. De esa manera completaría el endoso y así podría entonces presentarlo para el ejercicio de mis derechos. Las partes del endoso. Pues habrá un endosante, que es la persona que está transmitiendo el título, y habrá un endosatario, que es la persona a quien se le transmite el título. Listo, tenemos solo dos partes. El endosante, que es la persona que transmite el título, y el endosatario, que es la persona que recibe la transmisión del título. Modalidades de endoso. Las modalidades de endoso entonces las vamos a encontrar en el artículo 656 que procedo a leer. Modalidades de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Repito, el endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Procederemos a hacer el análisis de cada uno de estos tipos de endoso. Endoso en propiedad. El endoso en propiedad es el más utilizado y el cual, en caso en el que yo no agregue que es en procuración o que es en garantía, pues entenderá que es en propiedad. Esto por el uso. Y es claro porque cuando usted pretende hacer la transmisión del título, pues lo que va a hacer es transmitirlo con todo lo que en él está incorporado. Eso quiere decir que la presunción de la norma frente a este aspecto es que si yo no agrego que es en procuración o si yo no agrego que es en procuración o que es en garantía, entonces ¿qué pasaría? Simplemente lo tengo como un endoso en propiedad. Es el endoso más utilizado. Transmite todos los derechos que están incorporados en el título. Eso quiere decir que cuando yo hago un endoso en propiedad, todo lo que está allí agregado se va de mi propiedad y pasa a la de otra persona. Si yo agregué dentro del título obligaciones en dinero, agregué, no sé, bienes, entonces tendríamos nosotros allí metido la posibilidad de transmitirlos en propiedad. Es necesario para hacer una entrega en propiedad, para hacer un endoso en propiedad, la entrega del título. Eso quiere decir que si yo no entrego el título, pues entonces no estaría haciendo la transmisión del mismo. La entrega también es un requisito esencial para este endoso. El endoso en propiedad debe constar dentro del título o en una hoja adherida a él. Y para eso pues ya hablamos en su momento cómo es que podría asociarse. Entonces repitamos, el endoso en propiedad es el más utilizado y es el que se presume la ley ante la ausencia de cualquier nota en un endoso, pues que es en propiedad.
Se transmite la propiedad del título, es decir, la entrega del título, pero también se transmite todos los derechos que estén incorporados en él y todo lo que represente. Eso quiere decir que podemos tener dinero, podemos tener cosas, podemos lo que sea, lo estamos transmitiendo en propiedad. Se hace necesaria la entrega material en todos los eventos para que la operación se complete. Es decir, que si yo hago el endoso pero no entrego el título, pues no está en propiedad, no se ha trasladado para nada, no se ha transferido ese dominio. Y por último, pues que ese endoso debe constar por escrito en el título o en una hoja adherida a él, pero con la clara identificación que corresponde a ese título o valor. Ahora analicemos el endoso en procuración o el endoso al cobro. Está en el artículo 658 del Código de Comercio. El endoso que contenga la cláusula en procuración al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo. El endosatario tendrá los derechos y obligaciones de un representante, incluso los que requieren la cláusula especial, salvo el de transferencia del dominio. La representación contenida en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, pero éste puede revocarla. El endosante que revoque la representación contenida en el endoso deberá poner en conocimiento del deudor la revocatoria cuando éste no conste en el título o en un proceso judicial en el que pretenda hacer efectivo dicho título. Será válido el pago que efectúa el deudor al endosatario ignorando la revocación del poder. Cuando nosotros estamos hablando del endoso en procuración o el endoso al cobro, lo que yo estoy pretendiendo con esa transmisión del título no es trasladarlo en propiedad, sino es que una persona vaya y lo cobre por mí. Es por eso que el endoso en procuración o el endoso al cobro pues tendrá que llevar esa palabra escrita dentro del texto del endoso, de tal manera que, como ya mencioné, si no le agrego que ese título es en procuración, pues entenderemos para todos los efectos que es endoso en propiedad. Endoso tiene que contener entonces la palabra procuración o al cobro o cualquier otra equivalente. Ejemplo, endoso para ser cobrado por. Ya con esa equivalencia de para ser cobrado, pues tengo que entender lo que es en procuración o al cobro. Y este no es traslativo del dominio, por lo tanto no es un endoso en propiedad. Pero acá yo quiero hacer una precisión y es, oiga, ¿y esto qué tanto se da en la vida de un endoso para procuración o para el cobro? Pues se da a menudo. Es una forma de entregar un mandato a una persona para que haga el cobro o la presentación para el mismo. Eso quiere decir que dentro de la práctica jurídica, pues nosotros podríamos llegar a recibir títulos valores que están endosados en procuración, en los que yo solo podría hacer es ir a procurar que me paguen judicial o extrajudicialmente el título valor. Por lo tanto, eso haría las veces de un mandato y me permitiría a mí ir a cobrar los dineros que están allí contenidos. Y si no transmite la propiedad, entonces, ¿qué transmite? ¿Qué es lo que otorga? Entonces, se da al endosatario las siguientes facultades. La primera, presentar el documento para la aceptación o para el pago. Recuerden que hay unos títulos valores que tienen dos momentos. Un momento es el de aceptar y otro momento es el del pago. Pongámoslo en el ejemplo pues, más complejo. Se suscribe una letra de cambio y se dice que Pepito va a pagar dentro de un año. O sea, cuando vaya X persona, Pepito va a pagar. Resulta que Pepito no estaba ese día allí y por lo tanto él no aceptó esa obligación que tenía y no aceptó que él iba a pagar ese dinero en ese momento. Entonces, lo que yo hago es tomar ese título original, lo endoso al cobro y se lo entrego a Marcos. Y Marcos coge el título y dice, venga, espere porque acá me falta varias personas, primero que me acepten y segundo que me paguen. Y como yo dije que me iba a pagar, entonces
esa persona coge el título y se va y se lo presenta y le dice, mire, a usted le dijeron que tenía que pagar en un año, por favor acepte el título. Entonces puede hacer la presentación para la aceptación del mismo. Listo, lo aceptaron. Luego de eso, al vencimiento, coge el título y lo presenta y dice, mire, necesito que por favor lo pague. Eso quiere decir que la persona, el endosatario, en procuración o al cobro, tiene esa facultad de presentarlo para el cobro o presentarlo para la aceptación. Siguiente facultad, protestarlo en su caso. Eso quiere decir que si la persona se presenta para la aceptación o se presenta para el pago y le dicen que no lo van a pagar o que no lo van a aceptar, entonces puede protestar el título e indicar por qué motivo es que no van a hacer ese pago. Y veremos ya después con los títulos en específico pues cuál es ese procedimiento. Pero básicamente el endosatario en propiedad, la posibilidad que le da, la facultad que le da la norma es presentarlo, hacer el protesto en el caso en que el título no se pague o no se acepte. Tercera facultad, presentarlo para cobrar judicial o extrajudicialmente. Eso quiere decir que no solamente va a poder presentarlo ante el juez, sino que también lo puede presentar a través de cualquier otro mecanismo alternativo de resolución de conflicto que le permita hacer efectivo el cobro. Listo, facultad que es muy importante también. Y la última facultad que puede ejercer el endosatario en procuración es endosarlo a su vez, pero solamente en procuración. No es viable en el mundo jurídico que yo lo reciba en procuración y lo endose en propiedad, porque no puedo hacer ningún tipo de disposición de derechos que yo no tenga. Eso quiere decir que si a mí no me lo han entregado en sociedad, en propiedad, pues tampoco puedo a su vez endosarlo en ese sentido. Por lo tanto, puedo hacer uso de mis derechos hasta mi tope, es decir, endosarlo nuevamente en procuración. Un ejemplo en la vida práctica, me lo endosan a mí y después yo se lo endoso a un abogado para que él cobre. Pero solamente lo puedo endosar si lo recibe en procuración, endosarlo en procuración. Ahora, este endoso entonces equivale a un mandato que otorga el endosante al endosatario y no se revoca con la muerte del endosante. Y esto es importante porque yo puedo haberme quedado con esos títulos para el cobro y fallece la persona que me los endosó a mí en procuración. No quiere decir que yo adquirí los títulos, simplemente yo tengo las facultades que mencioné. Por lo tanto, las facultades frente al título, las adicionales de propiedad, las van a tener los herederos de la persona que falleció. Y esos herederos pueden revocar ese endoso, que va a ser importante. Esos herederos pueden venir y decirme, le revoco ese endoso en procuración y sencillamente yo voy a cobrarlo. O bueno, cualquier cosa lo pueden revocar, pero no desaparece con el simple hecho de la muerte del endosante. Es importante para efectos de las preguntas que tendremos posteriormente en nuestros parciales tener claro que el efecto de la muerte sobre el endoso no genera una revocación automática, sino que esa posibilidad de revocar se traslada a los herederos del fallecido. Debe también avisarse de la revocatoria de ese endoso, pues al que va a terminar pagando la obligación. Porque si yo no le digo que revoque ese endoso, y simplemente me presento para el pago, pues es muy sencillo, porque nadie va a tener conocimiento de él y simplemente van a tener que pagar. Y recuerden que eso ya lo hemos explicado en varias oportunidades. No puedo yo suponer más que la persona que está parada enfrente mío tiene el endoso en procuración vigente y por lo tanto puede hacer el cobro judicial o extrajudicial y por lo tanto tengo yo que pagarlo. Pero tengo que prever que
notifico yo a la persona que tiene que pagar que he revocado el endoso en procuración y que por lo tanto esa persona cuando vaya a cobrarle pues simplemente no tiene ya las facultades que enunciamos anteriormente. Bueno, ¿y qué sucede si se realiza el pago, sin conocer de la revocatoria? Es decir, llega la persona con el título y dice endosatario en procuración X y me lo presenta. Y se supone que hubo una revocación, pero yo no la conozco. Pues no tengo ningún tipo de responsabilidad, porque como no ha sido comunicada, pues yo sencillamente tengo que realizar el pago de acuerdo a lo que está en el título. Y acuérdense ustedes que lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, que yo solamente tengo que revisar dos circunstancias del título. Es quien me lo está presentando de última, sin importar si lo conozco o no, y la cadena de endosos. Por lo tanto, yo no podría abstenerme del pago por el simple hecho de una revocatoria que ni siquiera conozco. Al contrario, si yo no pagara el título, entonces tendría que ir a un proceso jurídico y pagarlo pues en esa instancia. No habría ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si existe un exceso de esas facultades que me ha entregado la norma? Bueno, pues puede haber ese exceso, pero también podría mitigarlo con algunas normas en materia disciplinaria. Es decir, si yo le entregué el título en procuración a un abogado para que vaya y lo cobre, y este abogado lo cobra pero se queda con el dinero, pues entonces habrá un proceso disciplinario que se le puede adelantar en este sentido, además de otras disposiciones en otro tipo de instancia y de jurisdicción. Sin embargo, es importante ahí mencionarlo que esos excesos en las facultades pues pueden ser castigadas desde el punto de vista del derecho disciplinario. Ahora avancemos. Endoso en garantía o en prenda. Está contemplado en el artículo 659. Vamos a leerlo. El endoso en garantía se otorga con la cláusula en garantía, en prenda u otro equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de los derechos del acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. No podrá oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Entonces, acá vemos que tampoco transfiere la propiedad y que por lo tanto, si yo endoso el título valor y no pongo que es en garantía o en prenda, asumiremos que es en propiedad. ¿Listo? Entonces, no transfiere la propiedad. Segundo, ha de expresarse con las palabras endoso en prenda, endoso en garantía o cualquier otra equivalente en ese documento. Por lo tanto, si no existe la inscripción, pues entonces tengo un problema grave. Este endoso, igual que el todos, tiene que constar en el título o en una hoja adherida en el título, pero hace parte de su literalidad y lo que va a ser un elemento esencial es la firma de ese endoso. Ahora, el endoso establece un derecho real sobre el título que queda prendado y que por definición mercantil pues termina siendo es una garantía con un pago preferente por estar en prenda. Y eso entonces traduce que como yo tengo esa garantía y estoy en esa mejor posición, pues sencillamente este tipo de endosos me pone a mí en una muy buena oportunidad para el cobro de la obligación. Garantiza la preferencia en el pago, pues precisamente por ser la prenda. Tiene las mismas facultades del endoso en procuración que vimos hace unos minutos. Exactamente las mismas posibilidades de presentar para el pago, de presentar para la aceptación, de cobrar judicial o extrajudicialmente, bueno, las que ya tuvimos oportunidad de revisar. El, este acreedor, este acreedor que tiene ese título que le fue endosado en garantía o en prenda, solamente tiene la posibilidad de cobrar una vez se ha vencido la obligación contenida en el título. Entonces acá yo sí quiero hacer una precisión. Y es que, por ejemplo, tengo yo las obligaciones diferentes. Una es
del acreedor con el deudor y otra es de la mía como acreedor con el otro deudor. Es decir, que yo tengo acá el título que se dio en la relación con él. Cuando me lo entrega y hacemos el negocio con él, yo le digo, tome, yo tengo un título que le pongo en garantía, se lo endoso en garantía o en prenda, entonces téngalo ahí. Puede haber un descalce en los periodos, es decir, que yo tenga que pagarle a este antes que este me tenga que pagar a mí. Para ese evento, ¿cómo se resolvería? Esta persona que está de este lado tiene que esperar a que se venza la obligación que está con la persona de este lado. O sea, esperar a que ese título que yo le di se venza y de esa manera pues vaya a cobrarle al otro. Pero antes no lo puede cobrar. No lo puede cobrar precisamente porque no está en propiedad, sino es para el cobro y el cobro solamente se podrá hacer hasta el vencimiento del título. Ahora, una circunstancia que de pronto agrava es la aplicación de esos cobros que son anteriores a la fecha de vencimiento, porque seguramente esta persona de este lado no conoce qué es la notoria insolvencia de esta persona de este lado. Seguramente no le conoce. Ahora, cuando analizamos todas estas, pues entonces hay que revisar que me den los tiempos entre esta obligación que tengo acá y entre esta que tengo acá. Pero dado en que no suceda, pues sencillamente esta relación tendrá que esperar hasta que esta se venza y después de eso sí podrá ir a cobrarle el dinero. Siguiente endoso. Es el endoso en blanco que lo hemos leído ya en dos oportunidades, en minutos atrás, y es ese endoso en que solamente se ha agregado la firma. ¿Listo? El tenedor entonces, recuerden que debe llenar el título, que está firmado el endoso, ¿no? Pero debe llenar el nombre con su nombre o con el de un tercero para después poder ejercer el derecho. Quiere decir que si alguien llega y me exhibe el título y el título está firmado y endosado, pero no tengo ni idea, entonces ¿qué tengo que hacer? Rellenar el título y de esa manera puedo ejercer el derecho. Y eso es por disposición de la norma que, como yo les había dicho, se encarga de rellenar esos espacios y pues para este caso lo que va a decir es póngale el nombre suyo o el nombre de un tercero para completar el requisito y de esa manera poder hacerlo exigible. Esta parte me gusta verla en clases presenciales para que hiciéramos el ejercicio de un endoso. Como quiera que este es un ejercicio que se debe hacer en la práctica porque no hay oportunidad de fallar en un endoso que te pueda asignar derechos de una manera o pueden quedar mal asignados y sencillamente dañar la oportunidad que se tiene de cobrar o el derecho que se adquirió. Entonces, acá vamos a hacerlo de esta manera, seguramente vamos a tener un espacio para practicar, pero lo primero que tendremos entonces que hacer es, bueno, ¿y qué datos van a estar allí dentro del endoso? Entonces, información dentro del endoso, los datos. El nombre del endosatario, es decir, Samuel a Carlos. ¿Listo? El nombre del endosatario. Es decir, quien es el titular del derecho se lo está trasladando a la persona que ahora va a tener ese derecho. Y acá recordemos, nuevamente lo digo, tenemos que agregarle ese nombre. Si no se agrega ese nombre, o sea, de quién es la persona que va a recibir el derecho, pues queda al portador. Si yo no estoy poniendo a quién se lo endoso, pues sencillamente queda al que tenga el título, pues se lo endosé. Es decir, que se convierte en un título al portador. ¿Listo? Siguiente. Debe contener la clase de endoso que se pretende hacer. Es decir, tengo que poner allí si se trata de un endoso en propiedad, si se trata de un endoso en garantía, si se trata de un endoso en procuración. Y recuerden nuevamente que si yo no agrego que es en procuración o que es en garantía, pues sencillamente entenderá la norma que es un endoso en propiedad. Tercero, lugar y fecha del endoso. Entonces yo acá pongo en los ejemplos
Bogotá, 22 de septiembre de 2020. Porque si no se pone la fecha, entonces volvemos a acudir a la norma en donde nos va a decir qué es lo que tengo que poner. Revisemos el artículo 660 para entender un poco mejor. Cuando el endoso se omita la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en el que el endosante hizo la entrega del mismo al endosatario. El endoso posterior al vencimiento del título producirá efectos de cesión ordinaria. Entonces aquí con esto queda mucho más preciso y es lo que yo les he mencionado en varias oportunidades, que la ley se encarga de rellenar el espacio que nos quedó en blanco. Si yo no le pongo en qué fecha se está haciendo el endoso, pues sencillamente tengo que entender lo que es la fecha en la que le entregué el título al endosatario. Cuarto aspecto, el nombre y la firma del endosante, que es el que está trasladando el título y el derecho allí incorporado. Esos son los requisitos y sí es importante que ustedes realicen el ejercicio y que se pueda evaluar a partir de ese ejercicio que nos quede correctamente hecho un endoso de cualquiera de los tipos que hemos analizado hoy. Ahora bien, moviéndonos por esas características, tenemos también que decir que el endoso debe ser puro y simple. Esto está contemplado en el artículo 655. Y cuando hablamos de un endoso puro y simple, tenemos que entenderlo como sin ninguna condición o sujeto a ninguna condición. Si existiera algún tipo de condición, se entenderá por no puesta. ¿Listo? El endoso, si llega a ser parcial, también se tiene por no escrito. Y leamos el artículo 655 entonces para hacernos una idea de ello. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial se tendrá por no escrito. Eso quiere decir que la vocación del endoso es la transferencia de la propiedad y que por lo tanto esa transferencia, de la propiedad o de las facultades que vemos en procuración y en garantía. Pero eso quiere decir que si yo le pongo cualquier tipo de limitación, pues sencillamente la norma ya los ha desplazado y los entiende porque no están allí agregados. Ahora, frente a la cadena de los endosos, y eso lo he también mencionado en varias oportunidades, el artículo 661 dispone. El artículo 661 dispone continuidad de los endosos. Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos debe ser ininterrumpida. Y esto en clases anteriores lo hemos mencionado, que cuando una persona llegue y nos presente el título que claramente firmé, pero no tengo ni idea quién sea esa persona que está enfrente, lo que debe hacer son dos cosas. La primera cosa, pues tienes el título, revisamos que sea la persona acreditada con el derecho y cotejo si corresponde o no. Y la segunda, que es la que se refiere a este artículo 661, es la que tiene que ver con la cadena de endosos, es con la revisión de la cadena y la continuidad de los endosos. Por lo tanto, esta cadena de endosos debe ser ininterrumpida para que se acredite que la persona que llega a mí, que yo no conozco y trae el título, pues efectivamente sea la persona que está legitimada para cobrarme la obligación. Endosos a nombre de otros. Es decir, ¿puedo endosar en nombre de otro? La respuesta entonces será sí lo puedo hacer y para esto se necesita acreditar la representación o el mandato. Es decir, que para que yo realice el endoso de un derecho que le corresponde a otra persona, pues el título entonces ya no solamente tendrá que llevar o tendrá que ser el título valor como tal, sino que también debo anexarle un poder en donde conste que yo firmé ese endoso, pero lo firmé porque el dueño de los derechos me otorgó a través de representación o mandato la posibilidad de hacerlo. Eso quiere decir que si lo hago por medio de mandato, pues necesito poner junto al título el mandato, porque si no eso va a impedir que se le dé la debida asignación de los derechos. Y recuerden ustedes que yo no puedo disponer de un derecho del que no tengo. Por lo tanto, para que yo lo pueda hacer,
necesitaría por medio de mandato y de esa forma pues representarlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con un endoso o vamos a endosarle al banco? Y esto se ve muchísimo en los cheques. En los cheques, cuando usted se presenta al banco, el banco le va a decir endose el cheque, usted llega y escribe sus datos y le entrega a la persona en caja. Pero usted no está poniendo, digamos que la información básica del endoso y lo entrega. Pero ¿qué sucede si usted no le pone nada? O sea, si usted entregó en caja el cheque, se le olvidó por completo, a la persona que está en caja también se le olvidó y el banco lo recibe. Entonces, si lo recibe y yo no le he trasladado eso al banco, ¿quiere decir que el banco se quedó sin derecho para cobrar? Bueno, no funciona de esa manera. Para eso aplicamos el artículo 664 del Código de Comercio. Y allí, entonces leamos lo que nos dice. Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que lo entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar a título la calidad con que actúan y firmar recibido en el propio título o en hoja adherida. Entonces, esto le da la oportunidad al banco que recibe el título, que no se lo endosaron, pero que a su vez necesita cobrarlo, pues simplemente es, no hay problema, ponga en el título en qué calidad usted actúa y para qué lo recibió. Y esta es una manera muy sencilla de hacer porque simplemente con los sellos bancarios se suple por completo este requisito en la norma por no haber pedido el endoso cuando estaba en la operación de caja. Entonces, simplemente lo recibe y agrega que lo recibió para consignar en cuenta y le pone el nombre del banco y quedó suplido entonces. Pero esto es una excepción que se da solamente frente a los bancos. Ahora, ¿cómo se dan entonces los endosos en los bancos? Y si usted imagina la cantidad de operaciones que pueden correr a través de entre bancos, pues es muy sencillo. El artículo 665 lo que dispone es que el endoso entre bancos pues se puede hacer a través de un medio mecánico, o sea, es como un sellito y con ese sello simplemente hago el endoso. Pues piense usted si tuviéramos al gerente de la sucursal haciendo muchos endosos en propiedad para trasladarlo. Simplemente con los sellos bancarios se logra hacer este traslado del título. Bueno, vamos cerrando el tema del endoso. Existe un endoso que se llama endoso impropio o cesión de crédito. Y este es el que estuvimos leyendo en el artículo 660 en el inciso final, que dice: el endoso posterior al vencimiento del título producirá los efectos de una cesión ordinaria. Y eso quiere decir que cuando yo le hago un endoso a la persona después del vencimiento, no quiere decir que no pueda darse. Y por eso es que yo advertía que es bueno que ustedes siempre reciban los títulos que suscriben, que ustedes son los dueños de los títulos que suscriben. Porque si se hace el endoso después de esa fecha de vencimiento, pues yo lo que tengo es una cesión de crédito. No tengo la transmisión de la propiedad en la misma forma. El endoso luego de la fecha de vencimiento entonces producirá los efectos de una cesión ordinaria. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago esta cesión después del vencimiento del título? O sea, cuando yo entrego la posibilidad de cobrar el título porque se venció. Pues yo lo que no puedo hacer es en la acción cambiaria de regreso hacer el cobro de ciertas cosas que solamente se prevén para la persona que las puede cobrar cuando está en el vencimiento. Y son, no puedo cobrar intereses de mora, no puedo cobrar gastos de cobranza, no puedo cobrar las costas, no puedo cobrar primas, los gastos de transferencia, no puedo hacer ningún tipo de cobro. ¿Por qué motivo? Porque la persona que tenía el derecho
que se venció el título y podía cobrarlos, no los cobró, sino que lo endosó después de la fecha de vencimiento, pues sencillamente le quitó la oportunidad a este nuevo que recibe el título después del vencimiento de hacer el cobro como si fuera la obligación con todas estas características allí agregadas. Por lo tanto, cuando ya lo traslada, esta persona puede cobrar capitales, puede cobrar interés, pero no puede cobrar ni el interés de mora porque ese le corresponde al anterior al que podía cobrar todo. No puede cobrar el interés de mora, no puede cobrar intereses, gastos de cobranza, no puede cobrar primas, no puede cobrar costas. Es decir, que se perdió gran posibilidad de cobrar muchos asociados cuando trasladó el título después del vencimiento. Ahora, puede hacerse algún tipo de endoso que sea diferente a los que hemos planteado. Entonces sí existe una posibilidad que nos la trae el artículo 653 del Código de Comercio. Quien justifique que se le ha transferido un título a la orden por medio distinto del endoso podrá exigirle al juez para que vía jurisdicción voluntaria haga constar la transferencia en el título o en una hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez en el título se tendrá como endoso. Esto quiere decir que si yo recibí, por ejemplo, el título, pero no me lo quisieron endosar y yo necesito cobrar en algún momento, yo le voy a decir al juez, señor juez, obligue a esta persona que me dio el título a que lo endose, porque si no yo no tengo la posibilidad de los derechos. Y acuérdense ustedes que de acuerdo a la teoría de la apariencia, si yo tengo el título, tengo el derecho. Por lo tanto, el juez lo que tiene que hacer es conminar a la otra parte y decirle, venga para acá y me hace un favor y le hace el endoso a esta persona que tiene el título. En caso en el que no se pueda dar, entonces el juez lo que hará es un endoso judicial y será el acreditado para decir a esta persona se le asignan esos derechos y se entenderá como un endoso. Y eso también tiene relación con un aspecto que vimos en sesiones pasadas, que es el que trata de las obligaciones que han pagado en un proceso jurídico los codeudores, por ejemplo. Entonces, si la deuda era por 50 millones y cada codeudor pagó de a 25, pues el juez no puede hacer otra cosa que hacerles la entrega del título con el respectivo endoso en el que diga que X pagó 25 y Y pagó otros 25 y ellos con ese endoso ahora tienen la posibilidad de recobrar la obligación al deudor principal que no pagó. Y esto entonces sería una forma de hacer la transferencia distinta al endoso, se llamaría entonces endoso judicial, distinta al endoso tradicional, los que ya vimos anteriormente, pero que tiene cabida dentro de nuestras normas. Ahora bien, responsabilidad del endosante y con esto cerramos nuestra sesión. La responsabilidad del endosante está en el artículo 657. Entonces lo leeré. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregada al endoso. Esto quiere decir que, en virtud de la autonomía, cada vez que yo voy trasladando el título, haciéndolo circular, pues me quedo obligado con los que son hacia adelante. Es decir, que cualquiera de los 50 hacia adelante puede venir y cobrarme a mí. ¿Listo? Pero, hagámosle el ejemplo un poco más en contexto. Empieza a circular y yo soy el número 3 en la cadena de endosos. Y después yo lo traslado a otras 3 personas. O sea, hay 6 personas en total y esos 6 de allá pueden cobrarnos a todo, el número 6 puede cobrarle al 5, al 4, al 3, al 2 y al 1. Él escogerá a qué persona. Son obligaciones autónomas. Si le cobra el 2, o sea, si le cobra el anterior que a mí, pues yo ya me salvo. Ya no me puede cobrar el 2 hacia adelante, sino que el 2 le cobrarías al 1. Otro ejemplo, si el 6 le cobra al 5, el 5 puede cobrarle al 4, al 3, al 2 o al 1, porque son obligaciones independientes y pues él entonces escogerá a cuál de esas personas que ha estado involucrada allí pues le va a cobrar.
pero existe esta posibilidad de salirse de la responsabilidad y es agregar en el título endoso sin responsabilidad. Eso quiere decir que si vamos, yo soy el tercero en la línea y endoso al cuarto sin mi responsabilidad, entonces cuando el cuarto quiera demandarme, yo le voy a decir, señor, yo no tengo responsabilidad en el pago del título, puede mandar al 2 y al 1. Y lo mismo va a pasar con el sexto. El sexto va a decir, demando al 5, al 4, al 3 no, porque yo le endosé sin responsabilidad, al 2 o al 1. Esa es una forma en la que se legitima a uno de los endosatarios para que no quede obligado dentro del título. Y de esta forma no se le puede cobrar ni judicial ni extrajudicialmente y queda excepto de pagar porque hay falta de legitimación por pasiva, es decir, porque él no es un deudor dentro del título, sino que simplemente hizo la transferencia sin responsabilidad de lo que pudiera pasar en el futuro. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en una próxima.